Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir y por regresar también. Muchas caras que ya estuvisteis en la primera edición, en nuestro primer encuentro, Coinos. Y bueno, continuamos hoy con Carmen Madorrán y regresamos a la biblioteca. Y justamente estábamos pensando, quizás sería una buena forma de empezar la conversación, justamente por el hecho de pensar dónde estamos, ¿no? ¿Qué supone estar en una biblioteca pública? ¿Qué es una biblioteca pública para una filósofa, ¿no? Desde este punto de vista, las reflexiones sobre las bibliotecas son largas y amplias, ¿no? Pero sobre la biblioteca, lo que significa la biblioteca en la sociedad contemporánea, ¿verdad? Pensando en autores como David Graeber, Eric Olin Wright, ¿no? Han hablado justamente de cómo las bibliotecas públicas son espacios públicos, espacios para cualquiera que quedan fuera de estas cadenas de valorización habituales, ¿no? Lugares que son de los pocos lugares que podemos encontrar todavía que son gratis, que puede acceder cualquier persona, que puede encontrarse con otras personas y no son simplemente depósitos de recursos y gestión de recursos, en este caso recursos bibliográficos, ¿no? ¿Qué te sugiere a ti la biblioteca? Me parece un muy buen lugar para empezar, porque las bibliotecas, y en concreto hoy lo pensaba, ¿no? ¿Cuál es la última vez que he estado en una biblioteca? Antes de hoy fue la semana pasada, precisamente, utilizando una biblioteca, y eso también podemos pensarlo con lo que hablaremos probablemente después, utilizando una biblioteca del centro de Madrid como refugio climático, prácticamente. Una amiga me había dejado a su bebé de pocos meses, pero que ya pesa en brazos, y como ella es profesora, me la había dejado para cuidarla durante, pues, ese rato, ¿no? De 1 a 4, que ella tenía que volver al colegio. Y claro, con un bebé a 35 grados que estábamos el otro día, ¿no? En un lugar con tan poca sombra, la biblioteca con su bebeteca, ¿no? Donde pudimos estar ahí en el suelo jugando un rato hasta que acabé durmiéndola, y poder quedarme ahí leyendo con la niña ya dormida, ¿no? Hasta las 4 de la tarde. Pues esa es la última vez que está en la biblioteca. ¿Qué ha pasado, no, en ese espacio? Y en bibliotecas, efectivamente, aparte de lo evidente que tiene, ¿no? La relevancia de poder compartir ese conocimiento acumulado, no necesariamente que sea de tu propiedad, sino ir pasándolo, saber que esas páginas que has leído antes también, ¿no? Las han tenido otros y quizá también les ha emocionado, y eso genera una forma de comunidad, ¿no? Entre quienes usamos bibliotecas. Hay ahora otros usos, ¿no? Y del refugio climático ante el calor, a veces con los más pequeños también, es una de ellas. Así que Ujú. Es sin duda aún la oportunidad también, ¿no? Para encontrarse y en este caso para encontrarse aquí en Denia, que además te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación, pues muchas gracias de nuevo. pero en un periodo, bueno, en un periodo final de curso. Tú eres profesora universitaria, Ujú. además eres investigadora. Yo quería preguntarte justamente por esta doble condición, ¿no? La condición de persona que trabaja en el ámbito de la educación, que trabaja en el ámbito de la docencia, pero que también tiene evidentemente su propia agenda de investigación. ¿Cómo vives la convivencia entre esos dos ámbitos? Vale, pues, no siempre es, fácil, ¿no? En todos los trabajos, me imagino, no solo en el de los profes, hay estas, difíciles equilibrios entre lo que quisieras estar haciendo todo el rato y lo que, pues, tienes, ¿no? que hacer porque no queda otra y forma parte también del trato. Yo disfruto mucho la docencia, me gusta una barbaridad. Mi madre era maestra de niños pequeños, pero da un poco lo mismo, ¿no? La idea de ponerse junto con otros a intentar elaborar algo, en mi caso filosofía, pero me llena mucho y me satisface. La parte de investigación, sin duda, es una labor que para algunos suelen decir, ¿no? Puede ser más solitaria la labor de la investigación. En mi caso no lo ha sido, porque he tenido muy buena suerte, a veces pasan estas cosas,
y hay grupos y equipos en los que dentro incluso de la universidad se trabaja colectivamente. Y yo llegué a la universidad en un grupo en el que así se entendían ya las cosas, ¿no? Con maestros y formas de hacer que no excluían a nadie y que no pensaban sobre todo en el que el despacho de al lado está compitiendo conmigo, sino al revés, ¿no? Viendo, oye, ¿qué estás leyendo? ¿Podemos escribir sobre esto? Y ha sido, y para mí sigue siendo una forma pues muy, muy gratificante de trabajar. Pero bueno, ese equilibrio entre esas dos patas y yo diría la tercera, de la que no vamos a hablar para no aburriros, que es la gestión, ¿no? Esa se lleva mucho tiempo también. Sí, seguramente la gestión, sí, nos podemos imaginar lo que es lo apasionante, ¿no? Que puede resultar. En el ámbito de la investigación, fundamentalmente, además has hecho muchas cosas, pero fundamentalmente diríamos que tu relieve público se relaciona con lo que llamamos humanidades ecológicas. Eh, es una denominación relativamente, bueno, reciente, objetivamente reciente, y probablemente desconocida para la mayoría de la gente. ¿Podrías explicar un poco en qué consiste Sí. esta idea de humanidades ecológicas? Sí, precisamente, y es efectivamente muy, muy reciente. Estamos casi, ¿no? De puesta de largo, empezando a darle un poco de cuño también académico, pero no solo dentro de la universidad, a esta idea. Hace ya algún tiempo, en 2017 creo que fue el primer artículo, aunque en los 90, a finales de los años 90, ya había una autora lituana que había hablado de las humanidades ambientales, ¿vale? Y estas sí que tienen pues más predicamento, y de hecho pues en Murcia hay un centro de humanidades ambientales, hay distintos, ¿no? Lugares en los que ya se han hecho eco de esto. Hace menos, en 2021, nosotras propusimos el término de humanidades ecológicas como una parte de esas humanidades ambientales que son muy amplias, y lo que tratamos de hacer es, en disciplinas, no solo filosofía, sino historia, historia del arte, bellas artes, porque tenemos también a compañeras que se dedican a esto desde el punto de vista, ¿no? de las artes plásticas o audiovisuales. Lo que tratamos de hacer es acoger, hacernos cargo de qué significa vivir en un mundo, siglo XXI, año 2025, en nuestro país, por ejemplo, ¿no? En esta zona del mundo que nos ha tocado vivir, qué significa para las humanidades, para cada una de estas disciplinas, que uno de los elementos que define nuestro tiempo y el que nos queda por vivir es la crisis ecosocial o la crisis ecológica y social. Y claro, el impacto que eso tiene en las respectivas disciplinas. Podríamos no hacer ese hilo, es decir, podríamos seguir cada uno investigando lo que sea, ¿no? En su ámbito, y luego preocuparnos por las tardes por la cuestión de la crisis ecológica a quien le preocupe. Pero este giro, que a mí, a otros antes, ¿no? Y a la vez nos parece imprescindible que vaya de la mano, porque creemos que no hay tantísimo margen de tiempo como para mirar hacia otro lado también cuando nos dedicamos a pensar teóricamente, ¿no? Y la parte de las humanidades ecológicas intenta tender o trazar ese puente entre una preocupación que nos interpela a todos como ciudadanos, pero a mirarla también qué impacto tiene en nuestra disciplina. Os pongo un ejemplo. En el caso de la filosofía, una pregunta clásica que ha recorrido la filosofía occidental, pero no solo, es la pregunta por la vida buena, ¿no? Porque cómo hemos de vivir, ¿no? Ya que podemos tomar distintos cursos de acción, ¿cómo he de vivir si quiero tener una vida buena, una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Esa pregunta es imperecedera, ¿no? Recorre y acompaña a la humanidad, la podemos encontrar, rastrear de formas muy distintas. ¿Cómo se resitúa? ¿Qué cosas cambian al pensar esa misma pregunta en el siglo XXI, sabiendo que la crisis ecosocial es un elemento que define nuestro presente? Ese es el tipo de reflexiones que intentamos llevar a cabo, ¿vale? No se trata de abandonar necesariamente preguntas que son relevantes, ¿no? Para los humanos, sino más bien de ponerlas en relación con el resto de cosas que sabemos del mundo en el que vivimos, ¿no? Yo creo, pensando en el Estatuto General de las Humanidades, ¿no? O sea, cuando pensamos en la idea de humanidades, las ideas de humanidades, la idea de humanidades se vincula fundamentalmente a la noción de continuidad temporal.
la continuidad temporal y una conexión con respecto al pasado. Es decir, las humanidades se construyen a partir de la conciencia de un vínculo con una herencia pasada y un bagaje de conocimientos que se transmiten a lo largo de la historia por mecanismos que conocemos como culturales, ¿no? Bien, entonces, en el contexto actual, o sea, cuando hablamos del futuro de las humanidades y como futuro en crisis, el futuro de la crisis de las humanidades es la propia crisis de la continuidad humana, en cierta medida. Es decir, hasta qué punto eh, una noción que está vinculada a la continuidad y a la transmisión es concebible pensar a 3 generaciones vista desde hoy, esa continuidad. Esto para mí a la hora de pensar, ¿no?, sobre las humanidades en la época del antropoceno, tiene que ver con esto. Sí. Sí, sin duda, y es uno de los asuntos así centrales en los que hay quienes, ¿no?, se llevan dedicando años. Yo diría que la cuestión, ¿no?, sin poder resolver, no es del todo la pregunta, pero sugiriendo algunas ideas. Esa idea de la comunidad o lo que somos las comunidades políticas, que tiene que ver con un pasado compartido o más o menos compartido, hay siempre, ¿no? A veces un pasado un poco imaginario o decorado o lo acabamos de retocar, pero un proyecto de futuro, ¿no? Una comunidad política, una democracia en concreto, lo que hace es también tomarse en serio ese proyecto de futuro y la definición del hacia dónde, ¿no? Que ese proyecto de futuro hacia lo que queremos, se llame proyecto de país o como se llame, tiene que ver con eso, con verse proyectado con una comunidad también hacia adelante. Y claro, ¿qué pasa? Decías, cuando no queda tan claro que esa continuidad se pueda mantener, cuando estamos ante horizontes en los que cada vez parece más difícil no ver en el futuro, ¿no?, una especie de telón de cierre, que sin duda, ¿no?, pues es problemático no solo a nivel teórico, sino también a nivel anímico. Tenemos ya pues un tema vinculado a quienes se dedican a estas cuestiones con problemas de ecoansiedad y otras, ¿no?, en esa línea, pero no es la única expresión. Hay un libro que fue el libro póstumo de Zygmunt Bauman, que se llama Retrotopía. Está muy bien, yo creo que es del año 2013, y ahí en Retrotopía Bauman señalaba, yo creo que con lucidez, hacia algo parecido a esto, ¿no? Eh, ojo con cuando el futuro parece tan negro, tan imposible de mejorar, donde ahí no podemos poner nada que florezca, ¿no? Porque en ese momento, como somos seres de narraciones, como somos seres que necesitamos las utopías en un sentido muy positivo del término, de esa ideación, de esa imaginación, ¿no? No paramos de hacer planes para nosotros en nuestra propia vida más concreta, pero también como sociedades, ¿no? Entonces decía Bauman, cuando el futuro parece un lugar en el que no puede florecer nada, ¿no?, tampoco una utopía, es decir, un horizonte deseable hacia el que encaminarse, a veces giramos y situamos la utopía en el pasado. Eso es una retrotopía, una mirada utópica hacia el pasado, que lo que hace es, ya que el futuro es incierto y quizá oscuro, vamos a situar en un tiempo pasado, que además solemos pensar que fue siempre mejor, vamos a situar ahí algunos rasgos que nos parezcan deseables y, por tanto, el anhelo es recuperar algunos de esos momentos, sean estos rasgos los que sean, ¿no? Yo creo que eso Ni siquiera en porque 2020. sin haber existido siquiera. Claro, o cercenando parte de esa realidad. Puede que algunos de esos rasgos hayan existido, ¿no? Por ejemplo, pues una comunidad más homogénea, donde nos conocíamos, o de redes más familiares y de cercanía, lo que queramos poner ahí, que efectivamente hay una parte de eso que habrá existido, pero igual nos está contando la otra y por tanto se está produciendo una idealización. Igual en esa sociedad también había una mirada mucho más atenta hacia las distintas prácticas y la homogeneización, e igual tampoco las mujeres estaban consideradas iguales a los hombres. Es decir, en ese pasado imaginario pueden pasar muchas cosas, pero si elegimos contar solo las buenas, pues eso sería una retrotopía, ¿no?, en ese sentido. O sea que el problema del cierre o de no saber si hay continuidad
tiene muchas líneas posibles y una es esa, ¿no? Que sucede cuando un pasado, muchas veces imaginario, se convierte en lugar deseable, ¿no? Sí, de hecho, si pensamos en las representaciones ficcionales, ¿no? Con respecto al futuro, normalmente lo que nos encontramos son futuros distópicos, ¿no? Posapocalípticos, terribles o ucronías también, ¿no? Sí. Justo. Yo en ese sentido pensaba, ahora que dices, ¿no? Lo de la ucronía, como estos, si una utopía es precisamente no hay tal lugar, ¿no? Topos lugar, un sitio inalcanzable, pues una ucronía tiene que ver con un tiempo que no fue, ¿no? Pero que podemos imaginar. Entonces son esas ficciones, por ejemplo, que lo que hacen es situar una historia ficción, lo solemos llamar, ¿no? Apariencia de realidad, pero algo que no sucedió. Por ejemplo, que Hitler ganase la Segunda Guerra Mundial. Hay una novela, ¿no? Precisamente, que estará aquí en la biblioteca, me imagino, de Philip Roth, que se llama así, ¿no? La conjura contra América, y hay una serie que lo cuenta muy, muy bien, ¿no? Precisamente esa imaginación de qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, cuál sería la repercusión en un país como Estados Unidos y todo esto, ¿no? A partir de ahí. Pero sí, esa imaginación, como decías, muchas veces cuando intentamos pensar hacia el futuro, se llena de artilugios, de cachivaches, de inteligencias artificiales o robots. Esto nos ha pasado hace ya bastante, ¿no? Tenemos ahí a Mary Shelley escribiendo la cuestión de Frankenstein, ¿no? Ese sueño súper, no solo humano, sino occidental, de pensar que nuestras imperfecciones, porque somos seres imperfectos, ¿no? Lo llevamos mal, digamos, somos seres un poco orgullosos también, no nos gustan nuestras limitaciones. Bueno, ese sueño de que nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones, como seres frágiles que envejecen, enferman, por el camino les pasan un montón de cosas que les hacen sufrir de forma inexorable, ¿no? No hay manera de escapar de eso estando vivo. eh, Podremos solventarlas o taparlas hibridándonos con distintas formas de tecnología o incluso trascendiendo lo humano, ¿no? Estos horizontes que hablan ya del transhumanismo, ¿no? De la superación de lo humano en esa mezcla no voy a decir las máquinas porque es algo mucho más complejo que eso, ¿no? Esa mejora de las capacidades físicas, intelectuales, en la que hay, pues, es todo un proyecto, también una utopía o distopía, depende de quién lo valore. Ujú. Estaba pensando, justamente tu trabajo combina sería un análisis de la crisis, combina el análisis de la crisis ecosocial o lo hace desde una perspectiva ética también. Y creo que esta relación, ¿no? Mencionabas antes de la preocupación, la centralidad, ¿no? De la pregunta por la vida buena, ¿no? Que es uno de tus preocupaciones, es una de tus preocupaciones principales, y su vinculación a la cuestión de las necesidades, ¿no? ¿Qué entendemos o qué deberíamos entender por las necesidades en relación con la posibilidad de vida buena, no solamente para unos, sino con vida buena, para cualquiera? Sí. Para mí las necesidades humanas, la idea de necesidades, a veces hablamos de necesidades básicas y creo que tiene más sentido, ¿no? Pensar en las necesidades humanas, porque con las básicas solemos pensar solo en lo que nos mantiene con vida, la ingesta de una serie de kilocalorías, agua, aire no contaminado, oxígeno, excreción, bien. Pero no son solo esas, ¿no? Las necesidades que hacen que un ser humano tenga una vida que merezca la pena ser vivida, una vida que nos llaman digna en tradiciones religiosas, una vida lograda, una vida buena, en las distintas formas que tengamos de decirlo. No estamos pensando solo en un ser humano que sobreviva. Para hablar de cuando nos referimos a una vida buena o plena o con estos términos análogos, a lo que nos referimos es a algo que, por supuesto, se hace cargo de la parte, no solo física, que es imprescindible, sino también de nuestra parte anímica, mental, psíquica, psicológica, como queramos decirlo. Es decir, que las necesidades serían, en relación con la vida buena, los requisitos sin los cuales ninguna vida humana buena es posible. Es decir,
más allá de que a uno le guste venir a la biblioteca un sábado por la tarde o a otros salir de fiesta hasta que el cuerpo aguante o a otros ir al huerto y ayudar en las labores a la familia, independientemente de cuáles sean sus formas particulares de entender el ocio, por ejemplo, todos necesitamos ese espacio, ese tiempo a la semana de esparcimiento, un tiempo que no sea de trabajo, productivo, reproductivo, trabajo en sentido amplio, o de descanso, ¿no? Que sea un tiempo en el que poder decidir qué hacer. Esa es una de las necesidades, ¿no? El ocio o las actividades autotélicas, diríamos, ¿no? En plan, tirando de Aristóteles. Las actividades autotélicas son esas, las que tienen su telos, su fin en sí mismas. Leer una novela por el placer de hacerlo, ¿no? O lo de salir de fiesta hasta las tantas, también a quien le guste. La cuestión es aquellas actividades que hacemos por el mero placer de hacerlas, ¿no? De las que no esperamos, no lo hacemos como un medio para otra cosa, sino por el disfrute que conllevan. Para algunas personas tendrá que ver con la cocina, para otras en absoluto, ¿no? Y eso será más bien pues, algo que hay que hacer y no queda más. Dar un paseo, ¿no? Con una amiga o tomar algo viendo una puesta de sol, lo que sea, ¿no? Que nos sirva o hacer algo de ejercicio por el placer que se experimenta al hacerlo. Entonces, para mí las necesidades funcionan como una forma de definir pues de manera universal cuáles son los elementos sin los cuales ninguna vida humana buena es posible, independientemente de que luego cada uno lo concrete de una manera, ¿no? Y por eso cuando hablamos de necesidades solemos hablar de pocas necesidades. Lo que son muchos son los satisfactores, ¿no? Las Mm. maneras de atenderlo. En ese sentido, en una de los obstáculos para la cobertura o para la, satisfacción de esas necesidades es la desigualdad. La desigualdad, obstaculiza en muy buena medida el cumplimiento, el acceso, a la cobertura de muchas de esas necesidades. Y dentro de la desigualdad, que es un campo muy, desgraciadamente, muy amplio y muy paradójicamente rico, eh, también tenemos la desigualdad ante la amenaza, climática, ¿no? Ante la más que climática, ecológica, ¿no? Ante la vulnerabilidad ecológica no es la misma por parte de todo el mundo, ni en todos los lugares es igual, ¿no? Eso es. Y de hecho, empiezo quizá por esto último, la idea ya es fácil de comprender y cuando lo vemos ya con datos, la cuestión, vamos, es innegable. Los males ecológicos, ¿no? Que es como ya el conjunto grande, ¿no? El saco de lo peor que se nos puede imaginar, es decir, las consecuencias negativas de los procesos de cambio climático antropogénicos y otras, ¿no? Las consecuencias de el exceso, por ejemplo, de contaminación, la acidificación de los océanos, todo esto, llamamos, ¿no? Los males ecológicos, se sufren mucho más en unas partes del planeta que en otras, ¿no? Se sufren mucho más en lo que se puede llamar el sur global que en el norte, aunque ahora también estemos notando afectación y esto haya venido para quedarse, sino que los bienes ecológicos, es decir, el otro saco de cosas, lo que antes se llamaban recursos naturales, ¿no? Que hoy este lenguaje pues, también está, al menos en el campo académico, siendo superado porque la propia idea de llamar a los montes o los mares o los ríos recursos ya implica una mirada mercantil sobre ellos y el lenguaje no es inocuo, por eso hablamos de bienes naturales o de bienes comunes naturales, como queramos llamarlo, y no del recursos. No pensamos en el aire como un recurso, pero hemos estado muchísimo tiempo entendiendo los minerales, la tierra, los suelos, sobre todo de los otros del mundo, de los pobres, ¿no? De los de allí, como recursos, ¿no? Y cuando son recursos podemos hacer ciertas cosas. Entonces, los bienes ecológicos, que son esa riqueza a veces acumulada durante millones de años en forma de combustibles fósiles, por ejemplo, que está desigualmente repartido por el planeta, o de minerales, o de tierras raras, hay muchos, ¿no? Bienes ecológicos, tampoco están bien repartidos, o repartidos equitativamente.
en el conjunto del planeta, ¿no? En absoluto. Entonces, lo que se ve, ya que me mencionas esta cuestión de la desigualdad, es, por un lado, quienes disfrutan los bienes ecológicos somos un porcentaje pues reducido de la población mundial, que además genera una cantidad enorme de la contaminación y los problemas que en forma de males ecológicos sufren fundamentalmente otros, los más pobres de los países empobrecidos. Con lo cual tenemos un círculo vicioso del que yo creo que al menos en términos políticos, en términos morales, debemos ser conscientes, o sea, debemos intentar verlo y pensar qué hacemos a partir de ahí. Hay una otra miniserie que no sé si habéis visto y si no, recomiendo para hacerse un poco a la idea de esa desigualdad, incluso dentro del norte, ¿vale? Es una ficción política de estas que os decía, o sea, algo que no ha sucedido, pero esta sí que está situada en un futuro inmediato. Es una serie danesa, me gusta mucho lo que hacen los daneses con su cine. No recuerdo, ¿no?, el autor, pero la miniserie se llama Familias como la nuestra. No sé si alguien la ha visto. ¿Sí? Bien. Pues brevemente solo la premisa, que es que va para abrir boca. Luego yo creo que hay cosas peleonas que decir de la serie y hacia dónde va. Pero el inicio, la idea es Dinamarca, un país como el nuestro, incluso en algunas cosas siempre lo miramos con deseo, ¿no? También es que son muy pocos y tienen otras riquezas. Pero vale, un país asemejable en estado del bienestar, en otras cosas, al nuestro. Y pues lo que hace en el primer momento es, tiene que evacuar a su población total, porque por la subida del nivel del mar nadie va a poder seguir viviendo en Dinamarca dentro de un tiempo. Entonces, antes de que haya millones de muertos por esto, lo que hacen es ir evacuando ordenadamente Dinamarca. ¿Cómo se hace esto, ¿no? Y yo creo que esa cuestión de quién tiene contactos en otros países de Europa, quién tiene recursos, quién tiene el propio conocimiento antes de otros de que se va a evacuar al país para vender su casa, porque claro, en sistemas como los nuestros la mayor parte del dinero la gente no la tiene debajo del colchón, ¿verdad? Lo tiene en la casa que le cubre, si tiene esa suerte de ser propietario en ese sentido, pero si el país lo van a evacuar, esa casa no va a valer nada. Entonces también la información, ¿no? La desigualdad en el acceso a la información y luego a esa gestión, como una de las posibilidades, ¿no?, de lectura a través de lo audiovisual. Has mencionado la necesidad de tomar conciencia, ¿no? Entonces, eh, me pregunto si la toma de conciencia es condición necesaria, pero no suficiente, como para que efectivamente se produzca un cambio en las actitudes y un cambio no solamente en las actitudes, sino en las propias acciones, ¿no? Eh, Eso por una parte. Y a continuación, si efectivamente la toma de conciencia, dando por sentado que la toma de conciencia tuviera unos efectos o tenga unos efectos suficientemente poderosos, ¿qué dificultades eh, encuentras para que efectivamente se produzca la necesaria toma de conciencia o una toma de conciencia en el grado necesario como para que efectivamente se lleven a cabo los cambios que nos resultan ya urgentes? A lo primero diría sencillamente que no basta, y de hecho por eso lamentablemente ha pasado ya tanto tiempo desde los 70, ¿no? Ya que nos ponemos, es una década musicalmente tan lúcida. Y no solo, no basta con saber, con tener, asomarse, pero algo ayuda. Entonces, no es suficiente, ¿no? Estaríamos cayendo en el error de la Ilustración de pensar, bueno, lo que hace falta es educar a la gente. Y una vez educa a la gente, todo el mundo va a llegar a la misma conclusión. Error, garrafal. Vamos a intentar ese no repetirlo y, por tanto, aunque haya que, yo creo, poner en marcha, en serio, procesos de alfabetización ecosocial. Y esto es en serio, o sea, somos unos analfabetos en términos ecosociales, no entendemos el entramado de la vida de la que formamos parte, no sabemos los millones de bacterias que tenemos dentro de cada uno de nuestros cuerpos que forman parte de nosotros
y que sin ellos moriríamos directamente, y que cuando algo de esa microbiota, de esas bacterias que forman parte de nuestro cuerpo no funcionan bien, enfermamos. O sea que no entendemos verdaderamente que somos uno más con nuestras particularidades de especie en esa trama de la vida. Entonces, alfabetización ecosocial quiere decir, y yo creo que hay que impulsarla, que hemos de partir, ¿no?, de una recomprensión de lo que somos los seres humanos, alejándonos de esa mirada, ¿no?, de somos lo otro de la naturaleza, ¿no? Somos todo cultura, por ejemplo, ¿no? Yo creo que por ahí hay algo que hacer, pero no, y esto se ha demostrado también en estos años, ¿no? Estas 5 décadas ya desde los 70 que tienen que ver con eso, ¿no? Esas alertas de la comunidad científica ya estaban. En el 72, los límites del crecimiento, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de los lugares de producción del conocimiento. Igual, Una sola tierra, un libro traducido de Bárbara Ward, algunos lo recordaréis, traducido a no sé cuantísimos idiomas, y que se hace cargo, René Dubos y Bárbara Ward ahí, de los problemas ecológicos y los problemas, desde ese libro se empezó a hablar de esa brecha norte-sur, ¿vale? O sea, lo conjugaba ya era eso, un diagnóstico suficientemente válido de crisis ecosocial. Y sin embargo, y en el 79 la Conferencia de Ginebra, ¿no?, ya en Naciones Unidas sobre medio ambiente humano. Es decir, ya ha habido, no es cierto que estemos ahora, no podemos hacernos los adanes con esto tampoco. Entonces, también podemos aprender de ese proceso, ¿no? No parece que baste con señalar a la mejor ciencia disponible, porque a veces tenemos los mecanismos, tanto individuales como estructurales, colectivos, para hacer como si nada, para mirar hacia otro lado o para mirar intermitentemente, ¿no? A veces pensamos en el negacionismo del cambio climático, que es solo uno de los 9 problemas serios que tenemos, ¿no?, el cambio climático, pero por eso hablamos de crisis ecosocial o crisis ecológica, no solo climática, no solo energética, no solo de biodiversidad, sino más en su conjunto. A veces pensamos en los negacionistas como gente malos de Disney, o sea, los que quieren que se acabe el planeta y quedar solo ellos, o bueno, esos, que los hay, no son tan abundantes. Hay otras muchas formas de negar la importancia del cambio climático o de la crisis ecológica, que solemos llamar, pues eso, ese negacionismo intermitente, formas de autoengaño, ¿no?, que quiere decir poner, cuando uno de los sesgos que opera mucho, no solo cuando pensamos en crisis ecológica, en general, yo creo que todos nos reconocemos ahí porque nos habrá pasado, cuando estamos convencidos de una cosa, ¿no? A mí me pasa, estoy convencida de algo. Entonces leo o alguien me dice, oye, ¿has visto que ha salido una noticia que dice todo lo contrario, ¿no? O que están señalando en otra dirección? Hay un momento, uno se lo puede reconocer o no, si tiene mucha confianza con esa persona igual se lo dice, no me lo creo. Si no tiene tanta confianza, lo piensa, ¿no? No sé yo si creérmelo, habrá que ver dónde lo has leído, cuál es esa fuente, ¿no? ¿Por qué? Lo que sucede ahí es que tenemos un sesgo de confirmación, ¿no? Tratamos mejor a la información, venga de donde venga, luego no nos ponemos exquisitos, ¿no?, retuiteamos cosas que nos mandan no sé quién, de no sé dónde, que confirma aquellas creencias que ya tenemos. Y al revés, nos cuesta muchísimo que algo nos convenza cuando ya tenemos una línea de pensamiento en otra dirección. Nos cuesta esto. No es que seamos incapaces, podemos hacerlo, y de hecho de eso consiste, ¿no?, también la reflexión un poco compleja. Pero hay muchos, decías, ¿cuáles son los obstáculos, límites? Muchos, yo diría, a nivel individual hay varios que podemos ver, a nivel colectivo hay también otros más fuertes y firmes, que yo creo que tienen que ver también con el ámbito económico, ¿no?, y del lucro implicado en una transición, o sea, en no poner en marcha a tiempo una transición ecológica o ecosocial justa, ¿vale? Porque transiciones hay muchas, pero una que se haga cargo de esas desigualdades de las que hablábamos no es cualquier transición, ¿no? Mm. Has mencionado, ¿no?, lo de mirar hacia otro lado, que recordaba, eh, no querer mirar hacia arriba, ¿no? ¿No? Creo que es una película que a ti no mires arriba, ¿no? Sí. Que ¿Esa sí la habéis visto? Bien, perfecto, porque
No mires arriba, bueno, quienes no la hayáis visto, pero hicimos con el grupo de investigación y la gente que está, los jóvenes que están haciendo sus doctorados, y hicimos cuando salió esta película un videoforum ahí en la Autónoma. Lo pasamos bien, le dimos bastantes vueltas, ¿no? Y no vamos a, o sea, no voy a intentar repetir todo aquello porque hubo muchas ideas, pero sí hay una que me interesa. La película, si recordáis, tiene que ver con la caída, ¿no? El anticipo por parte de unos científicos de que va a caer un meteorito que va a impactar con la Tierra, ¿sí? Y entonces se acabó, ¿no? Entonces ellos van y avisan y salen en una cadena de televisión, en un plató, pues casi en el mismo formato medio futbolístico en el que se da pues trato a todas las noticias hoy, ¿no? Entonces pasa esto y hasta ridiculizan, ¿no? a los científicos, en concreto a la científica, pero bueno, ridiculizan esa idea, y hay toda una campaña de diciendo, bueno, pues no miréis arriba, ¿no? Porque está tan cerca que se ve el meteorito, pero parte del juego tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que me interesa de esa ficción, de esa película que fue pues muy conocida? Tiene que ver con nuestra idea del colapso, ¿vale? Yo creo que ese es uno de los obstáculos para entender, hacer, ya no solo entender, sino actuar con respecto a la crisis ecosocial. Y es que en muchos casos, en nuestra cultura ahora, ¿no? Esto no ha sido antes ni es así en otros lugares, probablemente, pero nuestra manera de pensar un colapso se parece bastante al del meteorito. Por eso está bien visto. Y eso no se parece en nada al colapso ecológico del que algunos estamos hablando o con el que estamos, por el que estamos preocupados, ¿no? Porque un colapso de golpe, ¿no? Como el colapso de un edificio, que también boom, ¿no? Sucede y se viene abajo, o el colapso de un órgano vital, adiós, esos son otras formas de colapso. Las civilizaciones, y esto lo sabemos, entonces yo creo que conviene también parar y prestar atención. Las civilizaciones no colapsan así. Tenemos muchos ejemplos de cómo han colapsado otras civilizaciones. ¿Por qué? Vamos a pensar que la crisis o una crisis seria para un sistema social, a eso me refiero con civilización, como el nuestro, con nuestra forma de habitar el mundo, que es temporal y cambiará como ha habido otras antes, o sea, no, nada es definitivo, ¿no? Va a acabar de la noche a la mañana. Claro, o sea, siempre hay una posibilidad de eso, por supuesto, pero eso era lo que en la película problematizaba o servía para problematizar, porque no se parece, ¿no? Se dijo, esta es una película que sirve para hablar también de la crisis ecológica y el poco caso que se les hace. Bien, pero el punto de partida es dispar. A mí me sirve para señalar que en absoluto se parece ese colapso a una crisis o un colapso ecológico y social, que se parece mucho más, si lo pensamos, y esto también lo podemos revisar en las bibliotecas o estudiar y repasar, al fin o a la caída del Imperio Romano. Ahí tenemos un ejemplo que hemos estudiado, sobre el que podemos estudiar. ¿Cuántos siglos hablamos que acogen la caída del Imperio Romano? ¿Cuántas décadas? No pasó un martes por la mañana. Otra cosa es que luego, a posteriori, vinculemos un par de hechos y digamos, fin del Imperio Romano de Oriente, fin del Imperio Romano de Occidente, porque estudiamos así la historia. Pero cuando hablamos de la caída del Imperio Romano, nos referimos a un proceso prolongado durante más de 100 años en el que desaparecen poco a poco las formas, el vigor de las instituciones que hacían reconocible al Imperio Romano hasta hacerlo irreconocible. La desaparición paulatina de esas estructuras, de esas convicciones entre sus ciudadanos, la mezcla, la incorporación de elementos ajenos hasta entonces a esas formas de hacer política, pero no solo, van transformando, como una especie de monstruo, digamos, algo que era reconocible en otra cosa que después también lo es, por el camino, ¿no? Es de lo que nos interesa. Y la pregunta evidente, ¿no?, que hay ahí es si entendemos el colapso como una cuestión gradual y no como un golpe seco, es muy difícil, yo diría, defender que no estamos asistiendo a formas preocupantes de
degradación de nuestros sistemas político-institucionales o incluso, por supuesto, ecológicos, energéticos, y en ese sentido ya estamos claramente en un recorrido que solo puede llamarse de crisis, si no de colapso gradual. No que se vaya a acabar, sino que hemos de transformar y reinventar la forma en la que habitamos el planeta. Y eso puede tener, en un mundo tan desigual, puede tener un componente profundamente positivo, precisamente si nos interesa la vida buena. Y yo estaba pensando en paralelo a creo que es expresivo de cómo cómo han evolucionado los últimos años, ¿no? Si uno hace la comparación entre el meteorito de No mires arriba y cómo se espera la llegada del meteorito, y uno se acuerda de Melancolía, de Lars von Trier, ¿no? La llegada del planeta Melancolía que va a impactar contra la Tierra, eh, que acoge formas de negación también en algunos personajes. Pero, sin embargo, la diferencia con respecto a la versión de una situación similar es que aquí la negación se organiza. Es una negación socialmente organizada. Ya no es una actitud, una respuesta individual, afectiva, respecto a una realidad que no puedo aceptar, ¿no? Sino que hay todo un discurso y un entramado y una forma y una sociabilidad de la negación. Eh, que creo que eso también, de alguna manera, nos está hablando de la intensificación también, ¿no? De la frustración y la intensificación de un problema. Creo que nos señala también que estamos en un escenario político diferente, ¿no? En cuanto a la posibilidad de intervención, independientemente que en ambos casos, efectivamente, el impacto se produce y todo se termina, pero no se está actuando de la misma forma en un caso que en otro, ¿no? No se espera igual. Eso es. Y eso me recordaba lo que decías, no lo voy a decir bien, pero bueno, tiene algo de esto seguro. Una idea que me gustaba especialmente de Bruno Latour, que como sabéis murió hace ahora ya un par de años. Bruno Latour, que tiene un libro brevísimo, perfecto para el verano, de conversaciones con Nicolas Strong, un periodista de Le Monde, que tenemos en castellano, que se llama ¿Cómo habitar la tierra? ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Arcadia. ¿Cómo habitar la tierra? O habitar la tierra, eso es. Creo que es ahí donde Latour, si no en otro momento anterior, porque este es un libro pues, de final de vida, ya estaba muy enfermo, entonces Nicolas Strong iba a su casa y le hacía entrevistas. Es un libro, ya digo, muy recomendable, breve, para hacerse una idea del pensamiento de Latour, sobre todo en este sentido, ¿no? Y yo creo que era ahí, pero seguro antes, él decía, los hechos sin instituciones que los sostengan o una mirada que les quiera dar relevancia, son un cordero ante los lobos, ¿no? Los hechos por sí mismos, por ejemplo, la realidad de las partículas por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. O sea, eso puede ser un hecho, ¿no? Una realidad científica, es innegable. Y sin embargo, si no vivimos en sociedades que impulsen instituciones que valoren la verdad del tipo de planeta en el que vivimos y el tipo de seres que somos, que no podemos vivir en otros planetas, si no somos ese tipo de sociedad, ese hecho no adquiere la relevancia de un hecho político o un hecho relevante al que conceder, por tanto, también importancia y hacer algo con él. Podemos saberlo, lo tenemos ahí, como sabemos cómo se llama esta mariposa que hay en tal lugar del mundo, como si fuera la misma relevancia para nuestra especie y otras muchas, ¿no? Pero aunque solo nos quedásemos en el antropocentrismo, estamos tratando esa información como si no fuera más relevante. Entonces yo creo que efectivamente no hay algo ahí en nuestra forma en la que como sociedades, no solo individualmente, sino también cómo impulsamos o no instituciones, por ejemplo, que se preocupen por la verdad, ¿no? Y yo creo que en estos últimos años, en todo el planeta, pero aquí también lo tenemos ahí, hay investigadoras que están haciendo una labor buenísima sobre el problema de las noticias falsas, la generación, ¿no? de bulos y todo lo que tiene que ver con
mermar el criterio de confianza que antes muchos ciudadanos tenían, por ejemplo, en la prensa. Y eso es uno de los lugares, ¿no? Problemáticos también para este tema, pero no solo, ¿vale? Para cualquier otro, ser sociedades en las que ya no sepamos a dónde podemos acudir si queremos entender algo, ¿no? Sino que sea más una cuestión de nichos, ¿no? De, bueno, yo pienso estas cosas de manera que leo estas y niego la veracidad de otras. Eso impide, a la larga, y eso también lo han tratado algunas ficciones, impide a la larga la democracia, ¿no? Impide a la larga la discusión con el otro que piensa diferente, porque la política, en un sentido amplio, por tanto no institucional, no únicamente institucional, tiene que ver con eso, con ser sociedades que tienen que preguntarse y trabajar con otros que no van a ser iguales que nosotros, que no van a pensar igual, pero que hemos decidido entre todos que es a través de la palabra y del intento de convencer a la mayoría de que nuestra propuesta es la que tiene mejores posibilidades o nos lleva a un lugar mejor. Podemos discutir con los otros y el origen de la política tiene que ver con eso, ¿no? Hannah Arendt lo recupera, o por supuesto Castoriadis, cuando piensa en Grecia, ¿no? Y hablan de la democracia como un sistema trágico, ¿no? Trágico precisamente porque no puede resolver y decir siempre voy a dar la mejor de las soluciones. No puede comprometerse con eso. Lo que puede comprometerse es que el proceso va a incluir a todos los involucrados en la decisión. ¿Eso es algo? Para algunos eso es mucho, ¿vale? Y yo creo que es importante no perderlo de vista. Y esto tiene mucho que ver, yo diría, con la crisis también climática o ecológica que antes mencionábamos, ¿no? Yo creo que hay que tener muy presente el escenario, ¿no? de la democracia como algo en lo que hay que profundizar y en ningún caso superar o abandonar por mucha urgencia que haya detrás. Por ahí también hay... Sí, hay debate también en eso, claro, sí. ¿Cómo se restaura entonces? ¿Cómo se restaura esa confianza imprescindible para la comunicación científica, para la divulgación, para el activismo, para, en fin, el proceso de convencimiento y de discusión, de apertura de discusión para con los demás, acerca de que efectivamente una vida buena es posible también para los demás, ¿no? Claro, es quizás sea lo más difícil y afrontado todavía hasta ahora. ¿Cómo se restaura esa confianza? Muy, muy difícil. Yo creo que, en primer lugar, ser conscientes de que nos hemos ido o que al menos estamos en una tendencia a perder un poco el norte y la distinción entre qué legitimidad epistémica, o sea, ¿de qué nos podemos fiar, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento en el que podemos apoyar los pies, sabiendo que no es el único? Lo decía el otro día, yo doy clase en este programa, no sé cómo se llama aquí en Valencia, que se llama en distintas comunidades de otras maneras. En algunos lugares es la Universidad de la Experiencia, en Madrid, bueno, en mi universidad, la Autónoma, se llaman los Pumas, ¿no? El programa de universidad para mayores. Universidad de mayores, Vale. sí. Bueno, pues doy clase, ¿no? Son mis alumnos favoritos y entonces, pues eso, son personas que desde los 52 hasta los 100 años hemos tenido de todo y siempre hago al final del curso, ¿no? Son 150 en cada clase, un taller con ellos para dividirlos en grupos y ya poder hablar en grupos más pequeños. Y justo el otro día tuvimos la última clase, salían, ¿no? Ellos planteaban algunas de estas preocupaciones y una de las cosas, ¿no? que yo les decía ahí es esa idea de la confianza y del el reconocer que no todo vale lo mismo a la hora de evaluar el estado de, por ejemplo, un ecosistema. ¿Bien? Es importante, ¿no? hacer esa mirada y que coexista con saber que ese no es el único conocimiento que podemos tener sobre un ecosistema. Que ese también es un error pues del cientificismo más de otros momentos, ¿no? Y así pues estaba Husserl y otros filósofos en los años 30, hace ahora casi un siglo, diciendo la crisis de las ciencias europeas. Bien,
a hombres, ¿no? Las ciencias de hechos hacen seres humanos o de hechos, todo esto, ¿no? Si no queremos caer en eso, pero no queremos caer tampoco en el relativismo absoluto, yo creo que una de las lecturas, ¿no?, posibles es también algo que podemos experimentar con nuestro propio cuerpo, nuestra propia familia. Hay distintas aproximaciones a lo que sea, al cuerpo, ¿no?, de la persona con la que convivimos. Puede haber una aproximación poética a un cuerpo o a una montaña o al mar, ¿no? O en una canción literaria, artística, un cuadro que nos evoque el mar, como tenéis aquí, ¿no? Y antes hablábamos, eh, pero también puede haber una aproximación científica más ajustada a esa realidad. Cuando estamos enamorados, probablemente no busquemos una descripción médico-biológica del cuerpo, ¿no?, al que deseamos, sino que buscamos una aproximación pues, más literaria, erotizante, ¿no?, digamos. Sin embargo, si esa persona enferma y tiene un dolor agudo, a nadie se le ocurre, ¿no?, curarlo, intentar curarlo con palabras y poemas. Lo que se hace es acudir a esa mirada del médico, de la doctora, que pueda identificar cuál es el punto. ¿Ves? Con esto yo creo que nos podemos recordar algo como esta noción que os proponía, ¿no? La mirada científica sobre el mundo, sobre los ecosistemas, no es ni mucho menos la única que tenemos, pero a veces es muy útil. Y creo que en sociedades como las nuestras, esa noción, pues hemos ido desoyendo o al menos limitando el impacto que esto tiene en nuestra organización social, política, económica. Creo que convendría pues trazar, ¿no?, esos puentes de confianza. ¿Cómo hacerlo? Difícil. Volvemos a lo de la alfabetización de antes. Yo creo que un trabajo primero de tomar conciencia de hasta qué punto puede ser relevante es, eh, es importante y instituciones, ya no solo dejarlo a una cuestión individual, sino también a un amparo pues, más estructural, institucional, que lo acompañe, ¿no?, que no sea una cuestión simplemente de creencias, sino que sea algo que se apoye institucionalmente. Y además creo que tiene sentido, ¿no? Decía esta, yo creo que es historiadora o es filósofa, o historiadora de la filosofía y la ciencia, Naomi Oreskes, tiene un libro, pero tiene un vídeo también, pues no tenéis tanto tiempo, tiene un vídeo breve, Oreskes, que se llama ¿por qué deberíamos confiar en la ciencia? O ¿por qué deberíamos confiar en los científicos? ¿No? Algo así. Su libro se llama así, pero bueno, el vídeo en una de estas charlas TED, que hay con subtítulos y tal, está bien, y ella lo presenta. Dice, el tipo de confianza que reclama la comunidad científica no es, o el tipo de fe, ¿no?, el salto ahí, no es como otras, ¿no? Y explica de una manera, yo creo que clara y maravillosa, cómo la ciencia precisamente es ese conjunto, ¿no?, esa comunidad que trabaja coordinada, pero también con un grado de autonomía a lo largo del tiempo, que incorpora procedimientos autocorrectivos, es decir, que lo que es verdadero en un momento puede en algún momento dado resultar falsado o falsable, en algunos casos, ¿no?, acotados, y o que haya otra explicación que resulte más pertinente para entender el conjunto, y cómo esa sabiduría acumulada, que yo creo que tiene mucho que ver también con las bibliotecas, ¿no?, con ese empeño colectivo, es algo en lo que podemos confiar, como si confiáramos en el conjunto, ¿no?, de conocimientos que hemos ido acumulando ahí en un ámbito, no solo ese sería importante, pero también. Con una mirada crítica con respecto a la ciencia, imagino que debe hacerse cargo de ambos aspectos, ¿no? Efectivamente, de todo el bagaje de conocimientos y de todas las garantías procedimentales, pero al mismo tiempo, justamente mencionas su aspecto institucional, en tanto aspecto institucional también es susceptible, de desviaciones con respecto a sus orientaciones, originales, ¿no? O ideales. Esto quizá lo digo porque quizá, em, en la crítica a la ciencia, en la crítica, incluso en la crítica más, vasta a la ciencia y más injusta a la ciencia, no necesariamente todo es falso.
Que yo creo que justamente me da la impresión que parte de la dificultad que tenemos hoy de nuestra relación con la ciencia y parte del problema de la legitimidad pública de la ciencia tiene que ver con la dificultad para discriminar aquellas partes que son salvables y aquellas partes que son efectivamente denunciables, como por ejemplo pueda ser la configuración de cierto tipo de agendas, el saltarse determinado tipo, sus propias reglas, sus propios protocolos, etcétera, ¿no? El guiarse no por intereses de tipo universal, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el tipo de salidas o de alejamiento respecto a la normatividad ideal de funcionamiento, ¿no? Y me da la impresión que a veces, eh, desde el ámbito científico, cuesta mucho aceptar eso, porque se identifica automáticamente, y es muy cómodo, cualquier crítica a la ciencia como anticiencia, ¿no? Como si fuera, los del papel albal en la cabeza, ¿no? Y ahí creo que ahí en eso tenemos un problema, me parece. Sí. Sí, sí, y de hecho, por eso lo de que decíamos antes de la alfabetización puede tomarse también en un sentido amplio. Con respecto a la ciencia, queda mucho por hacer. O sea, no entendemos en buena medida, y no es nuestra responsabilidad única, eh, el funcionamiento de la labor de muchos científicos. No lo entendemos, y no solo no lo entendemos o no lo conocemos, sino que hemos situado, y esto se entiende y la filosofía tiene ahí mucha responsabilidad, hemos situado en la ciencia y la tecnología el lugar que antes y durante mucho tiempo, y en muchas sociedades también es así, ocupaba la religión. Y claro, ese giro nos pone a veces contra las cuerdas. Yo creo que un ejemplo claro que vivimos con esto fue la pandemia, ¿no? Si recordáis, en los primeros momentos, ¿no? De los primeros momentos, quiero decir, no los primeros momentos de la pandemia, cuando estábamos riéndonos de si en China estaban llevando mascarillas o si los italianos estaban diciendo no sé qué, no, en los primeros momentos para nosotros, es decir, cuando sentimos que ahí sí nos podía pasar algo a nosotros y entonces había que tomárselo en serio, también como ejemplo, ¿no? Del tipo de excéntricos que podemos ser, individual y colectivamente, pues ahí una de las cuestiones, ¿no? Más lanzadas que llegaba en preguntas, en forma de preguntas a las radios, que se hacía, ¿no? La gente, si recordáis, tenía que ver con una especie de reproche, ¿no? Pronto a la ciencia. ¿Dónde están? ¿No? ¿Dónde están? ¿Por qué? Pero no hay una vacuna, tienen que sacar algo, ¿cómo es posible? Y hay algo comprensible ahí, ¿no? Porque hay cientos de muertos encima de la mesa, un encierro en casa que se iba prolongando y no se sabía cuánto iba a durar, una situación verdaderamente excepcional, pero había un giro en muchos de nosotros, y lo habréis oído, que no era una anticiencia, sino era al revés. Sí. Pero también partía de una incomprensión de cuáles son los procesos, los ensayos, cómo se genera algo como una vacuna, que efectivamente se parece en algo a un milagro, pero no se obra como un milagro de rápido. Y entonces eso em, costaba entenderlo, porque también hemos situado a esa labor, ¿no? Científico-tecnológica, y con la cuestión ecológica esto se ve también muy claro, ¿no? Bueno, todo esto está fatal, pero ya alguien apunta a geoingeniería, ¿no? Ya pondremos, como en el episodio de Los Simpson, no sé si recordáis un episodio de Los Simpson en el que el señor Barnes, el malo por antonomasia, se le ocurre poner, ¿no? Una sombrilla al planeta. Bueno, pues este tipo de ejemplos aparecen cuando hablamos en serio, en distintos colectivos sobre crisis ecológica, sobre soluciones, tal. Entonces aparece. ¿Por qué? Porque nuestra mirada a lo que puede la tecnología, la ciencia o el complejo científico-técnico es religioso. Nuestra mirada es religiosa. Esa también se puede alimentar o desincentivar. Eso ya cada uno que piense si vivimos en sociedades que incentivan o desincentivan eso. Pero que nuestra mirada está con ganas de encontrar algo que nos diga que todo va a ir bien, que todo va a ser mejor y que además vamos a poder aprender idiomas en 5 minutos si nos implantamos un chip en el cerebro, tenemos ganas. O sea, eso es. Y luego la desilusión cuando eso no sucede, ¿no?
Y parte de la incomprensión, por ejemplo, una de las cosas más llamativas, ¿no?, de esa incomprensión era la molestia o la indignación cuando se cambiaba de opinión. Es decir, la sorpresa de que la ciencia cambie de opinión, ya claro, o sea, cambia, no, lo otro se llama dogma, ¿no? Entonces, esto es, la ciencia funciona así, efectivamente. Como si no pudiera ser, no, es que tienen que saberlo desde el minuto uno. Y hay un punto en el que efectivamente ahí decimos, pobrecitos, cuánto nos queda por entender del tipo, ¿no? Del lugar en el De que... la transmisión, sí, en esto. En ese sentido, y ya yendo cerrando el círculo, hablando de educación, porque hemos hablado también, ¿no?, esta ingenuidad ilustrada, ¿no?, de pensar que el conocimiento, el dato, la razón nos salvará, todo este tipo de... Y, claro, vinculado evidentemente a eso, una idea de que efectivamente la cultura o la educación, efectivamente, por sí, también nos va a salvar. ¿Cómo ves tú tanto como profesora, como ciudadana, cómo ves la cuestión, el enfoque, el problema de la educación, eh, la orientación actual de la educación, que me parece que el sentido común público y administrativo y ministerial en cualquier lugar tiene que ver con la orientación laboral, ¿no? Tiene que ver con formar a los educandos para que en el futuro tengan un puesto de trabajo. Eh, es esta mirada, con respecto a las funciones de la educación, eh, ¿qué te parece? Vale. Sobre el sistema educativo en concreto, y luego voy a otra cosa que me recordaba, ¿no? Lo que decías sobre el arte o la cultura en este sentido. Yo diría que efectivamente, y hay algunos buenos bueno, ejemplos, o podemos pensar también en hilos que se están dando, ¿no? Parte de los profesores también asociados para incluir de una forma más integral en el currículum educativo las cuestiones que tienen que ver con resiliencia, con sostenibilidad. O sea, hay muchísimos docentes de distintísimas disciplinas trabajando en sus asignaturas con las distintas franjas de edad para introducir esto. Yo creo que uno de los elementos es este, ¿no? Hacer que el hecho de que seamos seres interdependientes, es decir, que dependemos de los otros concretos que vemos para sobrevivir y para estar bien, pero que dependemos de otros muchos a los que no vemos, en cuyos territorios se plantan, ¿no?, los aguacates que luego ponemos para desayunar a nuestros hijos e hijas, ¿no?, con un impacto social, ecológico y social allí importante, que quienes fabrican, ¿no?, los tejidos a miles de kilómetros de aquí, con los que luego nos vestimos o hacemos un regalo barato en la tienda. También de esas personas dependemos. Somos interdependientes ya no solo de los otros a los que vemos y podemos mirar a los ojos y agradecer un plato de lentejas que nos hayan cocinado, sino también somos dependientes de personas que viven a muchísimos kilómetros de aquí, a los que nunca veremos y, por supuesto, tampoco agradeceremos. La cuestión es si podemos aún así tenerles en cuenta. Yo creo que una educación que integre el hecho de que somos interdependientes y el hecho de que somos ecodependientes, es decir, que frente a una noción falsa, filosóficamente también, de que somos seres autónomos, ¿no?, esa idea de que del hombre champiñón, ¿no?, fundamentalmente, de alguien que puede aparecer, el Homo economicus, alguien que puede aparecer ya planchado, vestido, desayunado, bien dormido, para una labor productiva en su puesto de trabajo y así, como si el resto de cosas no existieran, no solo los cuidados que precisa esa persona, desde que alguien le da a luz hasta que esa mañana, ¿no?, pues le dan una camisa planchada, sino todo el entramado de trabajos que no vemos porque no los hacen seres humanos, ¿no? Sin la fotosíntesis o sin esas bacterias haciendo su trabajo que antes decíamos en el interior de su organismo, o sin, ¿no?, con un aire contaminado, como decimos, ¿no?, porque no es capaz de hacerse cargo de todo lo que generamos, tampoco podríamos vivir, ¿no? De manera que una educación que atienda a la interdependencia y a la ecodependencia, y eso sería un giro fuerte en nuestra forma de entendernos en el mundo, yo creo que todo lo que vaya en ese sentido sería
una buena noticia. ¿Cuánto va en ese sentido hoy? Creo que hay algunos, como digo, intentos, que hay mucha gente muy, muy preparada en ello, pero que deberíamos empujar hacia allí con más fuerza, como están haciendo otros lugares. Y la cuestión de cómo hacer esto en un sistema un poco anquilosado, ¿no? En el que las distinciones entre asignaturas siguen estando muy, muy marcadas, pues yo creo que la flexibilización de eso va a ser imprescindible. Es decir, en un mundo, y aquí lamentablemente, ¿no? Lo habéis padecido recientemente, o en la zona de Valencia con el Adán, en un mundo con más fenómenos climáticos extremos y no menos, y ese pico también está muy bien estudiado, ¿no? El aumento de estos cada año. En un mundo con el ejemplo de una pandemia tan reciente, queda claro que tenemos que prepararnos con una serie de capacidades que no pueden ser solo el aprendizaje, aunque sea importante, de una serie de materias, que queremos que nuestros niños y niñas y luego nuestros adolescentes sepan también y prestar mucho más atención a cuál es su configuración, cómo son capaces de responder, de reaccionar, de relacionarse en situaciones de dificultad, porque esas es muy probable que también atraviesen su vida, aparezcan ahí. Entonces, el espacio educativo yo creo que tiene que hacerse cargo de esto, tendiendo más puentes hacia la complejidad en lugar de hacia la compartimentación del conocimiento. Por eso hay muchísimos proyectos educativos, no necesariamente los más impulsados desde el sector público, aunque en algunos casos sí, que son los que trabajan por proyectos, ¿no? Colegios todos conocemos en los que no se trabaja necesariamente por asignaturas, sino que se dan competencias de matemáticas o competencias de ciencias naturales en el marco de un proyecto. Estamos tratando el Antiguo Egipto, estamos tratando ahora el barrio, y cada uno va a conocer e implicarse con su barrio. Vienen los abuelos al cole y nos hablan de los juguetes que hacían antes manualmente. Pues eso igual es útil también dentro de un tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esa mirada, que es bastante revolucionaria, que se centra, ¿no? Yo creo en competencias y capacidades, que presta mucha atención a la cuestión psíquica de la salud mental, como queramos llamarlo, porque ese es un ámbito fundamental, y a la complejidad sería todo un reto, ¿no? Y un buen camino. Y en lo otro que recordaba respecto a la cultura o al arte, yo creo que ya al margen del espacio del aula, aunque también digo socialmente, ¿no? ¿Qué cosas nos pueden servir para, aunque alguien lo decía así, ¿no? No me encanta, pero dicen lo de ¿cómo podemos hacer para sentir el dato? ¿No? O sea, ¿qué podemos hacer para que esto nos movilice un poco, ¿no? Aunque sabiendo lo que sabemos, ¿cómo podemos hacer en otras direcciones? Yo creo que ahí el arte, la cultura, ¿La música en concreto, eso te ocurre? la música podría ser, sí. Se me ocurre, pues quizá, mira, quizá hay alguna de estas imágenes, ¿no? musicales que nos permite hablar de esta idea del pensamiento catedral. No sé si habéis oído, ¿no? Que decía Krasnarik, el pensamiento, que es un filósofo también, decía en un libro muy recomendable, también veraniego, que se llama El buen antepasado. Él ahí se pregunta esto, ¿no? ¿Cómo podemos ser buenos antepasados? ¿Cómo podemos convertirnos en buenos antepasados de las generaciones que vendrán? Y ahí él dice, bueno, el pensamiento catedral es una de estas imágenes que nos sirve para pensar, y voy a lo de la música. Porque antes, en distintos momentos de la historia de la humanidad, nos hemos implicado en proyectos cuyo fin sabíamos que no íbamos a ver. Por ejemplo, la construcción de una catedral. En esta zona del planeta, como sabéis, la construcción de las catedrales forma parte, ¿no? de la constitución de ciudades enteras, ¿no? Con todos los mercados, todo lo que se precisaba alrededor de ello, el trabajo que daba y demás. Y la gente que vivía allí, a la que había que atender, por tanto, ¿no? Para trabajar en ello. Quien trabajaba inicialmente en los primeros, ¿no? cimientos de una catedral sabía, buena fe, que no iba a ver, ¿no? la catedral terminada, que no iba a ver ese rayo de luz colándose, ¿no? por la vidriera, o antes de la vidriera por el hueco, ¿no? en la piedra, una mañana de domingo.
pero eso no restaba un ápice a su empeño, ¿no? en participar en algo que pudieran disfrutar otros. El pensamiento catedral lo que hace es recordarnos que podemos implicarnos, como decías antes, en procesos que no solo nos conciernan a nosotros, sino que nos conecten también como una comunidad a lo largo del tiempo, que se sienta heredera de sus antepasados, pero que también sienta que tiene algo que ver con los que van a vivir en este trozo de tierra dentro de un tiempo. Y si eso es así, en las decisiones también podremos integrarlo, ¿no? Y recordaba, es cierto que habrá muchos ejemplos, yo recordaba uno que igual algunos generacionalmente os suena, ¿no? Cantaba en el, bueno, el que es el himno de Aragón, de la comunidad autónoma, ¿no? El canto a la libertad de la Bordeta, decía al final, si recordáis, ¿no? La última estrofa decía, también será posible que esa hermosa mañana, de la que lleva hablando toda la canción, ¿no? Ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser. Esto está recogido de formas muy distintas en la cultura popular, en la música, tiene que ver con eso. Hay veces en las que podemos llamarlo esfuerzo generacional, sacrificio para quienes prefieran ese término, como queramos, generosidad, simplemente empatía con quienes vendrán después. Pero hemos sido capaces en distintos momentos de ponernos, no en último lugar, pero sí ponernos al nivel de quienes van a estar después que nosotros, ¿no? Y yo creo que hay algo ahí, en la cultura, en la narración, en el arte, en sus distintísimas formas, que nos ayudan, porque el arte tiene la capacidad de ampliar mundos, ¿no? De que veamos perspectivas que quizá desde una forma pues, más estrecha, individual, en nuestra propia vida, ¿no? Como todos estamos, no habíamos visto. Abrirnos a otras formas, ¿no? De percepción y valorar también eso, ¿no? Yo creo que... Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, Carmen. Tenemos unos minutos, no muchos, pero tenemos unos minutos para alguna Claro. pregunta por parte del público. ¿Alguien? Sí. Hola, sí, como he descubierto que estoy en la ovilla de tus alumnos de la Universidad de los Mayores, pues de hecho para que una pregunta que es una nueva experiencia para ti. No, sabe, me encanta todo, ¿vale? Pero yo me dedico a la educación, ¿vale? La normativa actual está planteada por competencias, capacidades y todo eso, y no hay manera de que la gente trabaje de esta manera. Somos santos, se lo decía. Y entonces, estás un pipazo al mundo a propósito de cosas que has ido diciendo, ¿vale? Y dices, madre mía, cómo está todo, cómo está Alaska, cómo está Ucrania, cómo están los Estados Unidos, cómo está la situación política. Vamos a ponernos retrotópicos y miramos la República de Weimar y dice, vaya, parece que igual tampoco hemos aprendido tanto. Si fuéramos más atrás, cuando descubrimos América, y no digas, vimos, la encontramos, y entonces se produce también un choque de culturas y pasa todo lo de gas. Y entonces tiene uno la sensación de estar en el papel del ángel de la historia de Orde Benjamin, que mira las ruinas mientras no puede evitar seguir avanzando y no sabe hacia dónde va. Y tengo la sensación de que están muy cerca de ahí, ¿vale? Porque Marcus Gabriel dice que hay dos hitos fundamentales que nos obligan a mirarnos como humanidad. Uno es la Segunda Guerra Mundial, y de ahí se generan los derechos humanos, que todo el mundo sabe que no se cumplen de ninguna de las maneras, y Gabriel dice que la otra es la crisis climática en la que estamos. La diferencia fundamental es que ahora no hay unos nazis a los que echarles la culpa, es decir, estamos todos ahí en ese apo. ¿Tú crees que vamos a estar al tubo? Quiero decir, si tenemos que esperar una solución institucional, bueno, a lo mejor será coger sitio para ver el fin del mundo. Si tenemos que esperar a la solución educativa, quiero decir, se va produciendo un cierto desánimo. Y yo estoy de acuerdo que todas esas deberían ser las vías, pero da la sensación de que ya no hay espacio ni para la disidencia, porque si es individual no tiene sentido, debería ser colectiva, lo que hacía Sarín, por ejemplo, que la única disidencia posible es esa. Pero no hay canales, no hay vías, no hay formas de hacer disidencia colectiva, porque todo está hipercancelado. Mi hijo, el segundo, el que tiene 17 años, cuando hablábamos de estas cosas de la crisis climática, llegó un momento en que él se quedó pensando y dijo, yo creo que hemos llegado a un punto de no retorno, pero deberíamos comportarnos como si no hubiéramos llegado a ese punto. La única solución que nos queda es la trágica. ¿Cómo lo ves tú? Porque al final es un debate de eruditos mientras todo está pasando. Y no es una crisis civilizatoria. Porque si por una crisis civilizatoria y se colapsara esta civilización, yo le diría a mis hijos, decirle a mis tataranietos que me alegro por ellos.
¿vale? Pero es climática. Esto es mucho más global que la caída del Imperio Romano. Nos están jugando otra cosa. ¿Crees que estaremos a la altura? No lo estuvimos de los campos de concentración y los derechos humanos. En este punto, que realmente es una inflexión en la que deberíamos repensarnos con humanos. ¿Crees que estaremos a... Creo que estoy de acuerdo con tu hijo. Sí, me parece muy, muy lúcido. Es un poco lo de, como lo decían, bueno, eso, el recurso, ¿no?, a la resistencia o dice Jorge Richman, un filósofo, la esperanza contrafáctica, ¿no? Es decir, no una esperanza que se autoengaña y piensa que vamos a poder hacer ciertas cosas y que con las energías renovables vamos a conseguir la misma cantidad de energía para satisfacer el tipo de vida al que nos hemos acostumbrado estos poquitos seres humanos en el planeta. No es ese tipo de esperanza, es una esperanza contrafáctica en el sentido de que no podemos renunciar, porque habría algo también reprochable en términos morales, en términos políticos, a hacer como si nada, decir, bueno, pues como esto está fatal, fiesta y el último que apague la luz. Y aunque sabemos los penúltimos, quedarnos ahí hasta el último chotis. Bien, eso hay algo reprochable ahí, porque sabiendo lo que sabemos, y esto vuelve a ser Jonas, el principio de la responsabilidad, años 60, años 70, años 80, diciendo, ojo, si la capacidad la ética tiene que ver con las acciones, ¿no?, y la responsabilidad que podemos tener con ellas, las acciones humanas, morales. Si nuestra capacidad de impacto sobre los otros y sobre los ecosistemas de los que dependen otros, humanos y no humanos, es muchísimo más grande, ¿por qué la ética no se hace cargo, no se amplía? No hablamos de una ética ampliada, henchida, y desde entonces, ¿no?, la ética ecológica tiene que ver con esto. Intentar responder desde la ética cómo podemos hacernos cargo del tipo de cosas que podemos hacer ahora que no son iguales que las de antes. Todas las generaciones marcan o impactan sobre las siguientes, sin duda. Lo que hacemos nosotros sobre el planeta es muchísimo más impactante a lo largo en el tiempo y en el espacio que el resto de la humanidad anterior. ¿Por qué? Y por eso lo de Gabriel a mí me parece incompleto. Porque el hecho fundamental que nos dejamos fuera de la ecuación y entonces no entendemos nada es el uso, el descubrimiento de ese regalo griego, que son los combustibles fósiles. Sí, desde la revolución industrial hasta hoy. Eso es el verdadero cambio de mundo que luego lleva a la crisis ecológica, pero está ahí. ¿Cuál es la matriz energética de nuestras sociedades? ¿Qué posibilita absolutamente todo? Y el día del apagón lo podemos tener como ejemplo. ¿Qué representa la energía en nuestra sociedad? ¿Qué permite? ¿Qué no? ¿Dónde queremos priorizarla si fuera algo menos abundante que la de ahora? ¿En qué sitios pensamos inmediatamente? El día del apagón, tenemos claro como sociedades, de una forma así más inmediata, luego habría que ir afinando, cuáles son los lugares fundamentales, ¿no?, a los que acudir. ¿Vamos a estar a la altura? No lo sé, no podría responder a esto. No tiene buena pinta, eso es sin duda claro. A la vez, creo que hay un compromiso que no puede darlo por perdido, porque es dar muchas vidas por perdido, y yo eso no lo puedo hacer. Igual que tampoco daría por perdido el empeño democrático, ¿no? Alguien me preguntaba hace un tiempo, ¿no?, en una cosa que hicimos en la central, en el Reina Sofía, a raíz de esto, con Irene Ortiz y otras compañeras, decían, bueno, pero es que entonces si la urgencia es tal, pues igual podemos prescindir, ¿no?, un poco por el estado de alarma, de algunos procedimientos en los que nos hemos dotado, y quizá la democracia a veces es un impedimento, ¿no?, decía alguien, digo. Y es algo que entre los estudiantes también aparece, porque tampoco tienen mucha querencia hacia el tipo de democracias flacuchas que están viviendo, o sea, en las que sienten que participan poco, que tienen... Entonces, y como no han vivido lo anterior, tampoco tienen ese ojo, que cualquier otro modelo es muchísimo peor, no son comparables, ¿no? Entonces, en la tentación de atajar y ser más eficaces y llegar a tiempo y estar a la altura la crisis climática o la crisis ecológica, pues igual hay que prescindir un tiempo, siempre temporalmente, de la democracia, pero luego ya volveremos. Entonces, preguntaban, ¿esto cómo lo ves?, ¿no? Yo diría, preferiría, ¿no?, colapsar democráticamente. O sea, para mí hay un límite claro. Ojalá no haga falta. Y para eso, y acabo, ¿no?, decías
Y yo creo que está bien traído el caso de Auschwitz o del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. Hay quienes hablan de que efectivamente con los números encima de la mesa, de los millones de refugiados climáticos que ya hay hoy, que van aumentando, ¿no? O de muertos, exceso de muertos asociados a olas de calor, inundaciones, fenómenos climáticos extremos, que ya podemos hablar de que hemos puesto en marcha procesos de, por supuesto, ecocidio, eso sin duda, la sexta gran extinción de especies está en marcha y la hemos generado, pero también de ecocidio más genocidio. Hay quienes entre los más jóvenes están hablando, ¿no? Y el filósofo Jorge Richman, a quien antes mencionaba, también lo dice, ¿no? No es descabellado pensar dentro de este siglo en procesos parecidos a los de los juicios de Nuremberg contra responsables políticos y empresariales que, sabiendo lo que sabemos hoy, deciden no hacer con otros intereses o por incapacidad, que también pues campa a sus anchas en ambos campos, ¿no? Entonces, hay ahí un tema serio con el que nos vamos a enfrentar, porque los más jóvenes, si recordamos, ¿no? Ya antes de la pandemia, pues estaban en las calles todos los viernes, ¿no? Fridays for Future, todas las asociaciones, desde los chavales de 12 años, diciendo, ¿para qué voy a estudiar si luego los políticos no hacen caso a los que ya están más educados de todos, ¿no? Entonces había un poco ese pulso. Yo creo que sí hay muchos espacios en los que asociarse, participar. Teachers for the Future creo que se llama también, la Asociación de Profesores de Enseñanza Media, que están trabajando por introducir estos contenidos en el currículum educativo. Convendría, por supuesto, pensando en grande, ¿por qué no? Un pacto en educación, ¿no? Un pacto, eso es como siempre, ¿no? Eso es como pedir a los Reyes Magos, ¿no? Pues en ese sentido. Pero yo diría guerra de guerrillas, o sea, en todas partes hace falta alguien y hace falta un impulso más. Vale, tenemos tiempo para una más. Si, si alguien desea poner el broche con una... Claro. Me gustaría saber su opinión adelante el discurso, ¿no? Sobre una vida buena, una vida deseable, una vida que podríamos decir satisfactoria. ¿Cuál es tu opinión sobre la legislación actual en la vida, sobre el problema de la salud mental colectiva de los 24 y el uso de todo el tema de benzodiazepina, también la no tampoco se están presentando como ese también en la satisfacción un poco colectiva. Gracias, muchísimas gracias. Yo creo que se has dado con un tema enorme. Podríamos ahora, ¿no? hacer una pausa para tomar algo y seguimos solo a partir de ahí, ¿no? En serio, es una cuestión muy, muy importante. Dentro de, por supuesto, para pensar en cualquier vida buena, uno de los elementos que tiene, ¿no? que ver ahí con esa insatisfacción o esa satisfacción, más bien por decirlo en positivo, tiene que ver con ese estado, ¿no? de mente, anímico, psicológico, equilibrado, que por supuesto varía a lo largo de la vida, ¿no? que sabemos que no es, bueno, yo estoy bien, están los que tienen problemas de salud mental y los que no. Sabemos que esto no es así, que a lo largo de nuestra vida atravesamos distintos momentos, ¿no? Tarifa valle y picos en los que hay que estar pues bien rodeados, entender los procesos. Yo creo que sí estamos en sociedades que acusan colectivamente pues algunas insuficiencias y algunas deficiencias estructurales. Y por eso creo, lo decía antes, un poco resbalando, pero lo pienso de verdad, creo que en la transición justa hacia modelos más sostenibles también puede haber ganancia en términos de bienestar y de prosperidad. Y uno de ellos es esto, ¿vale? Uno de los factores que interviene, como sabéis, ¿no? en los problemas de insomnio, ansiedad, estrés, que cada vez aparecen a etapas más tempranas, y de forma muy generalizada tratamos medicalizándolo, ¿no? a través de esos distintos compuestos que hemos legalizado. Lo que influye ahí es unas sensaciones que tienen que ver, por un lado, con el sentido vital,
bueno, hay pocas cosas más filosóficas que ese terreno y que hemos hablado mucho de ciencia, con el sentido de pertenencia, también de encajar o no encajar en una comunidad. Tenemos un problema enorme, exacerbado por las redes sociales digitales, de asunción de los propios cuerpos, su disparidad, lo distintos que somos unos a otros, el envejecimiento, por ejemplo, entre los más jóvenes, ¿no? Ahí lo vemos, muchos de los problemas que se están tratando tienen que ver con esto, con complejos que sí siempre han existido. Ahora, con la sobreexposición a imágenes de otros cuerpos retocados de manera inmediata, constante, diaria, ¿no? En un régimen diario, a veces ven más a esos otros cuerpos que a sus propias familias, o les miran más, al menos. Eso dispara en unos momentos y a lo largo de la vida problemas serios. O sea, yo diría que hay un componente que no puede tratarse solo individualmente ahí, y que, por tanto, si queremos comprometernos con esas vidas buenas, decíamos antes, cada uno tendrá la suya concretamente, pero esas condiciones, yo creo que reajustar alguno de esos lugares va a ser imprescindible, ¿no? Y hacerse cargo de no individualizar, por ejemplo, ahora esa responsabilidad casi cargada en forma de culpa. Algo está mal contigo si te sientes así, ¿no? Y entonces que no se note mucho, una pastilla y tú mañana vas y lo mismo, ¿no? Para el trabajo y para incorporarte. Hay sufrimientos de estos que son sociales, colectivos. Yo creo que un elemento importante, y esto sí está sucediendo en los últimos años, diría, es poder visibilizarlo, visualizarlo, hablar de ello, ¿no? Yo que trabajo, como os he dicho, ¿no? Varios de los que sois docentes aquí, y trabajo con población de riesgo, se lo digo el primer día de clase. Al principio te miran diciendo, ¿qué me estás contando? Oh, sí, sí. O sea, yo trabajo con población de riesgo directamente, pues la primera causa de muerte en la franja de mis estudiantes es el suicidio. Entonces yo, del primer día, en todas las clases, empiezo poniendo esto encima de la mesa. No era así hace algunos años, pero ahora sí. Y les digo, estáis aquí, vamos a aprender filosofía política y nos lo vamos a intentar pasar bien. Pero sois un grupo y es muy importante que si alguien está pasando por algo que no se sabe si es un pequeño charco o un pantano que se lo traga, nos hagamos cargo. Yo estoy aquí, pero me lo podéis contar los que estéis cercanos. Yo no sé si alguien deja de venir porque le ha dejado a la novia y está muy triste un par de semanas y se ha vuelto a su pueblo. Pero si empieza a ser algo que os parece mínimamente problemático, hay que hacerse cargo. Eso es la interdependencia. Irnos educando en que tenemos que estar para los demás. No solo cuando se les inunda la casa o y se lleva a alguno de sus seres queridos. Y en ese momento el aplauso al pueblo, como es normal, ¿no? No solo, el resto del tiempo, que vivimos en comunidad y que hay algo en las formas también muy limitadas de entender la relación con los otros que igual podemos transformar, hacernos cargo. Eso es, yo creo, un proceso que podría abrir vías en otra dirección, ¿no? Pero bueno, muchas gracias porque lo has dicho casi todo tú. Bueno, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias, Carmen. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por venir y volveremos en otoño, volveremos con más encuentros de Koinos. Gracias, hasta entonces. Gracias. Ha sido otro lado.